El doctor Pérez de Llano nos acompañó por primera vez el 20 de diciembre del año 2021 en la Taberna Inglesa, en momentos que eran muy complicados y de gran incertidumbre a causa de la pandemia, y especialmente en esas fechas, a pocos días de la Navidad. Él, en un ejercicio de profesionalidad, respetando en todo momento las limitaciones de carácter sanitario impuestas, nos habló sobre el tratamiento del COVID, intentando en todo momento aportar soluciones y consejos para una mejor y mayor prevención del virus. Repito, en momentos extremadamente difíciles para llevar a cabo la conferencia. Características como profesionalidad, compromiso, humildad y sacrificio son inherentes a la labor del doctor Pérez de Llano. Nunca debemos de cuestionar la libertad de expresión, respetar todas las opiniones y valoraciones, rechazando por completo las faltas de respeto e intolerancia. Desde aquí le queremos expresar nuestro cariño, respaldo y reconocimiento. Me gustaría que le diésemos un fuerte aplauso. Que continúen llevándose a cabo estas conferencias son fundamentalmente por tres motivos. El primero, lógicamente, gracias a la generosidad y empatía que demuestran los distintos facultativos para nuestra asociación, transmitiéndonos su conocimiento y experiencia. El segundo, gracias a la asistencia y el compromiso que demostráis todos vosotros y vosotras cada vez que sois convocados, siempre con un comportamiento y actitud digno de elogio. Y por último, gracias a la dirección del Hotel Torre de Núñez, por ceder sus magníficas instalaciones para estas conferencias, dando en todo momento todo tipo de facilidades. El doctor Luis Pérez de Llano se licenció en Medicina en 1989 por la Facultad de Santiago de Compostela y realizó su residencia en Medicina Respiratoria en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. Obtuvo su doctorado cum laude en Medicina por la Universidad de Cantabria, investigando la ventilación no invasiva en pacientes con síndrome de obesidad y hipoventilación. Ejerce como neumólogo desde el año 1996, los últimos 17 años en Lugo, en el Hospital Lucus Augusti, como jefe de servicio de neumología. La práctica clínica del doctor Pérez de Llano se especializa en el cuidado de pacientes con asma grave y sus intereses también incluyen temas relacionados con cuidados paliativos terminales, enfermedades bronquiales obstructivas, crónicas, ventilación no invasiva en pacientes obesos y embolia pulmonar. Es autor de varios capítulos de libros y más de 170 publicaciones de carácter internacional y ha llevado a cabo más de 600 presentaciones profesionales en congresos regionales, nacionales e internacionales. El doctor Pérez de Llano ostenta actualmente los siguientes cargos: jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario Lucus Augusti, profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela, director de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Lucus Augusti o miembro del patronato del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela. Agradecer la asistencia de grandes profesionales de la medicina lucense, como puede ser Ramón Ares, gerente del hospital, doctor Eduardo Iglesias, presidente del Colegio Médico, el doctor Rafael Monte, jefe de servicio de medicina interna en el hospital, el doctor Neira Pampín, especialista en urología, el doctor Robustiano Pego, jefe de servicio de neurología en el hospital, la doctora Montserrat Ortiz, directora de atención hospitalaria del área sanitaria lucense, la doctora Ana Ferreiro, jefa de servicio de la unidad de cuidados intensivos en el hospital, Santiago Torres, doctor en farmacia, la doctora Olaya Castro, especialista en neumología, o Gloria Enríquez, supervisora de humanización en el área sanitaria de Lugo. También tenemos el honor de que nos acompañen representantes de las distintas administraciones públicas, como Javier Arias, delegado de la Xunta, Ana Belleira, concejala de Cohesión Territorial, Social y Territorial, Mauricio Repeto, concejal de Dinamización Económica, Olga Racamonde, concejala de Bienestar Social y Mayores, Cristina Sanz, diputada autonómica, Javier Vázquez Nodal, director territorial de Presidencia de la Xunta en Lugo, Ramón Carballo, presidente del Partido Popular, presidente local del Partido Popular en Lugo,
Aurora Goiás, concejala del Partido Popular de Lugo, Ana Traseira, directora de la UNED en Lugo, que se incorporará en breves momentos, Luis Miguel Romera, comisario jefe provincial de Lugo, o Fernando Rois, presidente de COGABE. Para finalizar, ponemos en valor y nos sentimos verdaderamente muy agradecidos al Servicio de Audiovisuales de la Diputación de Lugo por prestarnos su ayuda técnica y humana para que todo salga a la perfección, con un agradecimiento especial a la directora Marga Soilán, que está pasando por momentos muy complicados. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu amable presentación, Carlos. Yo con estas presentaciones siempre me siento bastante incómodo. Yo creo que se podría resumir todo en términos futbolísticos. Yo soy un one club man, una persona que siempre ha jugado en el mismo equipo y estoy siempre muy orgulloso de llevar mi camiseta, que es esta, a todos los sitios a los que he ido y a los que iré a lo largo de mi carrera profesional. Yo creo que eso es bastante resumen de toda la trayectoria, ¿no? Soy un devoto de este hospital, he trabajado siempre muy a gusto, creo que es un muy buen hospital, con sus defectos, que los tiene, por supuesto, pero creo que hemos conseguido cosas a lo largo del tiempo que merece que, en cierto modo, estemos orgullosos, ¿no? Bueno, yo tendría que estar aquí hablando de enfermedades profesionales relacionadas con la neumología, quizás hablando del asma grave, que es mi campo en el que más hago clínica y en el que más hago investigación, pero habida cuenta de todo este revuelo que se ha armado con las declaraciones en el Progreso sobre lo que yo creo que es criticable en la profesión médica y lo que yo creo que es ser un buen médico, he decidido cambiar el título de la conferencia, salirme de mi zona de confort, donde me siento muy tranquilo con todo esto que sé del asma, y hablar de lo que, en mi opinión, es ser un buen médico y de aquello que se desvía de lo que yo creo que es ser un buen médico. Como es mi opinión, es válida cualquiera de quien quiera expresarla aquí mismo. Aquí hay un micrófono y en el momento que alguien no esté de acuerdo con lo que diga o simplemente quiera manifestar una opinión contraria, no tiene más que levantar la mano en cualquier momento de esta breve charla y podremos discutir tranquilamente argumentos que, en fin, yo creo que es la forma razonable de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que no hay nada más impactante para un niño que ir de la mano de su padre por la calle y que se acerque a alguien y diga oh, muchas gracias por lo que ha hecho por nosotros, etcétera, etcétera. Mi padre fue médico, bueno, todavía vive, pero ya evidentemente no trabaja, y yo creo que esa fue la primera vez que entendí que yo quería ser médico. Yo creo que fui médico por imitación, por así decirlo, ¿no?
Después entré en medicina, tuve la oportunidad de acceder como alumno interno a un servicio de medicina interna en el antiguo Provincial de Santiago, y allí trabajaban médicos como el doctor Pose, el doctor Suárez, el doctor Arias, el neurólogo, Luisa, la cardióloga, Aurelio, el digestólogo, y eso me impactó enormemente. Era la época dura del SIDA. La gente se moría a decenas, y ver el sufrimiento de aquellos médicos, la entrega, en la desesperación de no poder hacer nada, fue algo que me impactó enormemente, ¿no? Eran un modelo. Para mí en aquel momento estas personas fueron un modelo. Recuerdo una vez que me decía el doctor Arias, una vez que me llevaba a casa después del trabajo, me decía, tú no tienes que ser Martín Vázquez. Me decía, ¿por qué y tal? Martín Vázquez es un tío que promete mucho, pero al final nada y tal. Pues tú tienes que dejar las expectativas altas y tienes que intentar esforzarte y cumplirlas. No seas Martín Vázquez, me decía, ¿no? Después hice el MIR, hice mi especialidad en Santander, y en Santander era un sitio donde también los residentes eran muy comprometidos. Se quedaban por la tarde estudiando, haciendo sus trabajos, comentando los pacientes, etcétera, etcétera. Cuento todo esto porque esto es lo que me llevó a entender el modelo de medicina que yo defiendo, ser el tipo de médico que yo quiero ser. No siempre lo soy porque nadie somos perfectos, evidentemente, pero el modelo, y de lo que voy a hablar aquí, es de un modelo de forma de hacer medicina y de aquello que yo creo que se desvía del modelo con el que yo me siento más conforme. Después vine a Lugo, pues era un hospital como era hace más de 17 años, me temo, y entre todos pues hemos conseguido, con la ayuda de mis compañeros, con los neumólogos que están aquí, con los que trabajan conmigo, con las enfermeras, creo que hemos conseguido un servicio de neumología del que podemos sentirnos orgullosos. Yo, por lo menos, es de lo que has dicho todo, Carlos, es de lo que más orgulloso me siento, ¿no? En el haber dado un buen servicio a los pacientes, a la ciudadanía de Lugo, con la imprescindible colaboración de toda la gente que trabaja conmigo. O sea que yo no soy más que uno más de las personas que trabajan en neumología. Dicho esto, no voy a hablar nada más de mí. Esto no es un plebiscito a favor o en contra de mis opiniones, sino que son argumentos que voy a tratar de ir exponiendo y que, insisto, son discutibles y debatibles para cualquiera que sin ningún miedo quiera levantar la mano y opinar de otra forma, ¿no? Bien, la ética médica tradicionalmente se basa en el juramento hipocrático. Juramento hipocrático que hoy en día está actualizado en la Declaración de Ginebra. No me acuerdo bien, pero creo que la última versión es de Chicago del año 2017. Bueno, es muy extensa, pero he recogido una frase que es velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. Que velemos por la salud de nuestros pacientes es lógico, siendo médicos, ¿no? Pero lo que destaca en esta frase es el ante todo. El ante todo hace que sea diferente, que el oficio de médico sea diferente al resto. Si es que creemos en la ética hipocrática y si creemos en la Declaración de Ginebra y si creemos en los valores tradicionales de la medicina. El ante todo es exigente, significa priorizar y entender que en una relación médico-paciente lo más importante es el paciente. Además de esto, tenemos que la Administración insiste en que el paciente debe ser el centro del sistema de salud y no podemos estar en desacuerdo con ello. El paciente tiene que ocupar el lugar de privilegio y nosotros, todos los médicos, todos los sanitarios que trabajamos en medicina, tenemos que estar alrededor para satisfacer las demandas de nuestros pacientes. Este es el sustrato ético tradicional de la medicina. Contra lo que yo me quejo es que yo creo, y esto puede ser, insisto, una opinión personal, pero creo que esto está cambiando. Creo que hay una revolución cultural en la forma de entender en medicina que se está extendiendo entre los médicos porque el ante todo ya no está tan claro. Todos somos humanos, somos personas y no somos capaces de cumplir el ideal, pero por lo menos tiene que haber un ideal, tiene que haber un modelo que podremos cumplir o no en medida de nuestras posibilidades. Pero si cambiamos el modelo, cambia todo.
Y creo, además, que esta revolución cultural o ética, como queremos llamarla, he utilizado la expresión revolución cultural un poco irónicamente, ¿no?, es perjudicial para los pacientes. Estos son mis dos argumentos y lo que voy a tratar de hacer a continuación es exponer en qué medida esto puede influir en la asistencia a los pacientes. Creo que la primera consecuencia es esta: victimismo. Yo realmente nunca hasta hace poco había escuchado tanta queja continuada de los médicos sobre sobrecarga, penalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre nos quejábamos en la cafetería, tenemos mucho trabajo y tal, hay pacientes muy graves, pero esto ha saltado a la opinión pública y se ha convertido en una especie de norma, ¿no? O por lo menos a mí me lo parece. Esta doctora, Tamara Contreras, es intensivista en un hospital de Mallorca y se ha convertido en una especie de líder de esta corriente que yo llamo victimista. Estas son frases que he cogido de una entrevista, textualmente de una entrevista concedida por la SER. Ella dice que puede hacer hasta 96 horas semanales de trabajo. Bueno, puede ser, si haces 4 guardias a la semana, todas las semanas, pues quizás llegues a esas 96 horas, pero yo la verdad es que no lo suelo ver por ahí. Debe ser un caso súper excepcional, ¿no? Esto no lo he visto en mi vida, ¿no? Se queja de que si te llaman tienes que estar despierto inmediatamente. ¿Qué queja es esa? Eso faltaría que te quedases durmiendo, ¿no? Una intensivista, me llaman y me tengo que despertar. Vamos por Dios, ¿no? Tomar decisiones en minutos de las que depende la vida de una persona. Pero una intensivista. Yo me pregunto si estas personas acceden a la medicina sabiendo lo que es la medicina. Y después se encuentran con esto con una gran sorpresa. Que un intensivista se tenga que levantar y que tenga que decidir algo que tiene que ver con la vida de una persona es el trabajo de un intensivista. Si una persona no es capaz de hacer este trabajo, después de 5 años de entrenamiento, no sirve para ese trabajo. Siento decirlo, pero tengo que ser claro. No sirve para hacer ese trabajo. Luego viene una parte de sobrecarga emocional muy dura. Bien, la medicina es un oficio duro. Esto tendremos que enseñar a los estudiantes de medicina, que la medicina es un oficio duro. Tienes que lidiar con decisiones difíciles, con el sufrimiento de personas, con situaciones límites, y parte del entrenamiento del médico es precisamente aprender a manejarte en estas situaciones, que no son difíciles y que, por supuesto, te pueden afectar emocionalmente. Todos somos personas y todos nos hemos sentido muchas veces apenados o entristecidos por lo que le pasa a un paciente. Como gremio, cree que los médicos se machacan muchísimo, habla de presión, de imposibilidad de cometer un error, porque si lo cometes hay consecuencias psicológicas, emocionales y, por supuesto, puede que hasta que te denuncien. Vamos a ver, si te equivocas. Vale, habrá que asumir la responsabilidad de las equivocaciones, ¿no? Y después dice que, en fin, la queja habitual de que después de todo lo que es la carrera de medicina, la especialidad, ganamos poco dinero. Bueno, puede ser, sí, ganamos poco dinero, pero realmente estamos en este país, en España, ¿no? No se crean que el presidente del gobierno o un presidente de una comunidad autónoma va a ganar mucho más dinero que un médico especialista trabajando en un hospital. Yo les pido que reflexionen sobre estas declaraciones que son aplaudidas por muchos médicos, que es lo que a mí me preocupa. ¿Dónde está el paciente en todas estas declaraciones? ¿Me pueden explicar dónde aparece la palabra paciente, la preocupación por el paciente, por la atención del paciente? No está, ha desaparecido. Ese ante todo que comentaba al principio de la charla parece que está oscurecido por otros problemas, ¿no? Otros problemas personales de esa persona, ¿no? Esto es a lo que yo llamo victimismo. Se discute, este victimismo pues ha sido acogido por muchos de nuestros compañeros y también por la ministra de Sanidad, que efectivamente ella es médico, ella es anestesista, si no me equivoco, en el 12 de octubre, o lo ha sido, no sé cuánto tiempo ha trabajado de anestesista, desconozco su carrera profesional, pero bueno, ha recogido esta queja sobre la duración de las guardias. Dice que quiere acabar con un modelo de 24 horas y que sean menos 17.
Bueno, nos tendrá que explicar cómo quiere hacer esto, ¿no? Guardias de 24 horas no es lo mismo que jornadas de 24 horas. Jornadas de 24 horas es cuando vas a trabajar, haces tu jornada normal y después empiezas la guardia. Eso no son guardias de 24 horas. Guardias de 24 horas serían los festivos, ¿no? Que es el menor de los problemas, ¿no? Sería limitar todo esto a los festivos. Y me tendrán que explicar en qué medida podemos buscar un modelo alternativo al de las guardias de 24 horas o de 17. Si esto significa tener que trabajar a turnos, es la muerte de los servicios hospitalarios. Se acaba la coordinación. Los médicos necesitamos trabajar coordinadamente, necesitamos discutir nuestros casos, necesitamos establecer proyectos comunes, necesitamos comentar con nuestro compañero que es más experto en hipertensión o en EPO con fibrosis pulmonar, porque yo no voy a saber tanto como ellos. Si está trabajando por la noche y yo por el día, ¿qué hago? Lo llamo por la noche, oye, Rafa, ¿a este qué le pongo? ¿Qué antibiótico? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? A lo mejor lo tiene, pero a mí no me han explicado cuál es. No me han explicado cuál es la alternativa. Podría tener un sentido. Podría tener el sentido de que si trabajando menos horas en una guardia, esto redundase en mayor seguridad para los pacientes, ¿vale? Es una hipótesis de trabajo y tiene cierta plausibilidad. Los médicos se cansan, cometen más errores cuanto más cansados están. No dejemos que se cansen. Muy bien, he buscado bibliografía sobre esto, sobre si hay alguna evidencia de que mayor descanso, mejores resultados. Y la verdad es que me ha costado encontrarla. Es un tema que no está aclarado, no hay estudios solventes. He encontrado este, es el que más se cita en el Diario Médico, en todas estas publicaciones médicas. Y fíjense que es un estudio hecho en Estados Unidos con residentes de primer año, porque hubo una normativa en Estados Unidos que estuvo vigente entre los años 2011 y 2017. En el 2017 se canceló, según la cual los residentes solo podrían trabajar un máximo de 16 horas. Residentes de primer año, insisto. Y parece, según dicen los propios residentes, que cuanto más descansan, menos errores cometen, menos errores graves e incluso menos muertos. Bueno, la verdad es que me cuesta entender que un hospital dependa de la labor de los residentes de primer año, con todos mis respetos, y que la mortalidad de un hospital se vea afectada por lo que hacen los residentes de primer año. Con todos mis respetos a los residentes de primer año. Entonces, si toda la evidencia que tenemos es esta, pues es muy endeble. Hay otro estudio también con residentes intensivistas que es muy parecido y llegan a una conclusión parecida. O sea, no tenemos evidencia. Si la tuviéramos y esto protegiese a los pacientes, pues sí, quizás. Entonces, en ese momento, pues tendríamos que arbitrar medidas para reducir las horas de trabajo de los médicos. Pero lo cierto es que yo no tengo muy claro que esto sea así, ¿no? Victimismo es una de las consecuencias. Otra, para mí, es el bajismo. Bajismo, yo entiendo por bajismo no al que falta al trabajo porque está enfermo. Esto no tiene ninguna discusión y yo creo que nadie en su sano juicio podría discutir esto. Yo llamo bajismo a ausentarse del trabajo sin tener nada que lo justifique, o también ausentarse del trabajo con cosas que forman parte de la vida de una persona normal. A todo el mundo nos duele la cabeza. ¿Qué hacemos? Pues nos tomamos un antiinflamatorio y nos vamos a trabajar. Otro día nos duele la espalda. A mí me duele mucho la espalda, pero no me quedo en casa porque me duele la espalda. Otro día estás triste porque pasó algo. Tristeza no es lo mismo que depresión, que es una enfermedad. O sea, lo que yo entiendo por bajismo es faltar al trabajo pudiendo ir. Es así de sencillo, ¿no? Y esto es un problema, y yo creo que es un problema serio. Hay cosas que se ven hoy en día y que yo no había visto en mi vida. No había visto todo el tiempo que llevo trabajando de médico. Esto es un ejemplo. Esto ocurrió en el Hospital del Bierzo, con el servicio de oncología, en el que de repente pues, faltaron todos o casi todos los especialistas y la gente quedó desasistida. Pongo este ejemplo, pero podría poner el ejemplo de la neumología del Hospital de Ferrol, que tuvo que cerrar. O sea, no pudo hacerse cargo de los pacientes ingresados, tuvo que limitarse a hacer las técnicas y poco más, porque faltaban todos por diversos motivos, o centros de salud en los que han faltado el 90% del personal facultativo. Yo esto no lo había visto en mi vida. Es una cosa para mí extraña y me preocupa. Y yo creo que es lógico que nos preocupe.
no es una impresión solo, son cifras. Son cifras en las que hay mucha concordancia, ¿no? Educadores y sanitarios triplican las bajas laborales y generalmente por problemas de salud mental en 7 años. O sea que es un problema que va al alza, que va a más, que es preocupante porque cada vez hay más sanitarios o facultativos que faltan. Y si cogemos cifras de Lugo, estas son del mes pasado, hace 2 meses, no creo que sean muy diferentes hoy en día, pues tenemos que el 7% de los médicos de primaria y el 3,3% de los médicos celulares están de baja por enfermedad. Yo no sé si es mucho, poco o regular, pero a mí es una cifra que me llama la atención. Las de abajo son del Hospital de La Coruña. Sanitarios de baja, un 9,1% de promedio diario durante el año 2023. Más personal sanitario no facultativo que facultativo. El facultativo estaría en torno a un 4,7%. Son cifras que a mí personalmente me preocupan. No es un problema solo de la medicina. Yo sé que es un problema social y que ocurre en otros ámbitos. La Seguridad Social registra un máximo histórico de horas de trabajo perdidas por baja laboral. Se disparan un 60% desde el 2019. Es un problema sistémico. Después podremos hablar de cuáles son las posibles causas. Pero estos son datos, son hechos. Cada vez hay más absentismo laboral. Y es, como digo, afectando a todos los organismos. Esto ha pasado hace poco en Correos. En Correos pues, hubo un momento que no era capaz de dar asistencia a la ciudadanía, de dar servicio a la ciudadanía, pues porque resulta que había 5.000 empleados, un 10% de los empleados de baja. Entiendo que no es un problema solo de los médicos y entiendo que no es un problema de la mayoría de los médicos. La mayoría de los médicos son honestos y hacen su trabajo en condiciones. Esto hay que decirlo. No quiero que los ciudadanos interpreten que todos los médicos socogen bajas injustificadas, ni mucho menos, ¿no? Esto no es la norma. Es la excepción, pero para mí es una excepción preocupante porque parece que va más. Yo no sabía, sinceramente, que había tantos empleados de Correos. Me enteré al darme cuenta que había 5.000 que no iban a trabajar cada día. Y eso es un 10%, lo cual es una plantilla considerable, ¿no? Bueno, parece ser que el problema fundamental es mental, psicológico, que hay un malestar psicológico en los médicos, que podemos estudiar las causas. ¿Por qué ocurre esto? Mirar para otro lado no creo que sea una buena idea. Si hay un problema, pues lo primero es reconocerlo, después buscar las causas y después, si es posible, tratar las causas, ¿no? Bueno, pues parece que 4 de cada 10 médicos necesitan ayuda por problemas de salud mental. Bueno, pues habrá que ver exactamente por qué tienen esos problemas de salud mental, si son realmente problemas de salud mental, y habrá que hacer algo. ¿Por qué? Porque el bajismo entendido como el no ir a trabajar cuando puedes ir a trabajar es terrible para los servicios. Causa un daño enorme y cualquiera lo puede entender. Imagínense un sitio donde hay 5 ginecólogas, un servicio, 5 ginecólogas, y 3, por los motivos que sean, no van a trabajar. Quedan 2. Esto al final quiebran. Con toda la asistencia que tienen que hacer esas 2 personas, al final acaban diciendo, bueno, yo no puedo más y yo también me voy a coger la baja por estrés y sobrecarga, etcétera, etcétera. Acaba quebrando. No habría ningún problema si hoy en día sobrasen los médicos y pudiéramos sustituir a esas 3 ginecólogas por otras 3 ginecólogas. Pero el caso es que no las hay. Y si no las hay, ese trabajo lo tendrán que hacer las 2 ginecólogas restantes o se quedará sin hacer. Y si se queda sin hacer, los perjudicados serán ustedes, los pacientes y los ciudadanos. Bien, una solución posible, yo la dije cuando se me hizo la entrevista del Progreso, es traer gente de fuera. Hay muchas dificultades para traer gente de fuera, pero si aquí no tenemos gente suficiente, pues habrá que traerla de fuera, porque a mí no se me ocurre otra solución. Esto ha sido muy criticado porque dicen, bueno, la gente de fuera puede estar menos preparada. Bueno, pues si es un problema de preparación, pues habrá que arbitrar algún modelo
pues de supervisión, de que esa persona es apta para desarrollar su trabajo, pero lo que no podemos quedarnos es parados y viendo centros de salud sin médicos, viendo servicios decapitados. Esto no es una solución. Pues si hay que traerlos de fuera, pues se traerán de fuera. Y el propio Sergas lo ha reconocido y empieza a considerar la posibilidad de contratar personal sanitario de fuera, porque aquí no lo hay y la asistencia médica no se puede dejar a un lado. Otra consecuencia, que es para mí la transmutación de todos los valores, lo que yo llamo blandenguería. Y voy a explicarles lo que es blandenguería, que en un médico para mí es particularmente grave, porque es que un médico que no atiende, que no se compromete con su responsabilidad, para mí está haciendo algo grave. No es una profesión cualquiera. No somos más que el resto de la gente, pero la especialidad, el oficio es diferente. El oficio es diferente porque la gente pone su salud y sus esperanzas, por pequeñas o grandes que sean, en nuestras manos. Estos son 5 de los 6 últimos números 1 de medicina, la crème de la crème. Dermatología, ¿vale? Dermatología, todos. Por supuesto, no tengo nada en contra de la dermatología. Es una especialidad muy útil, súper necesaria en los hospitales y a la que todos acudimos con nuestros pacientes o nosotros mismos cuando es necesario. Pero el problema es este. El problema es por qué hacen dermatología. ¿Por qué escogen dermatología? Escogen dermatología pues porque es más cómodo, o lo sienten o piensan que es más cómodo, pacientes menos graves, no hay que hacer guardias y me voy a la privada y gano un pastón. No hay problema con ir a la privada y ganar un pastón, esto es muy lícito. Pero lo que me llama la atención es que hay como una especie de evitación del paciente grave. Estas son unas reflexiones que he cogido de Salvador Masip, que es un catedrático de medicina molecular en Leicester. Es un compatriota nuestro que trabaja fuera. Y las cogí porque realmente me parecen muy parecidas a lo que yo pienso, ¿no? Él dice, sorprende que alguien ha hecho medicina y está en posición privilegiada de escoger cualquiera de las opciones disponibles, priorice la comodidad personal a maximizar el impacto humano que puede tener. ¿Vale? Este paciente se ha convertido en incómodo. Un paciente que está grave, que da problemas, que se puede morir, mejor no, mejor que se encargue otro. Un problema de salud grave, como que alguien se quede ciego, una fractura grave, mejor que se encargue otro, yo me voy a dedicar a una cosa que no me dé muchos problemas. Esto en mi época era excepcional. O sea, la gente quería coger especialidades que les gustaban, pero que creían que tenían un impacto en la salud de las personas. No era lo más cómodo, era lo que a mí me gusta, sabiendo que lo que a mí me gusta puede ayudar a la gente. Entonces, esto es lo que yo llamo blandenguería, tergiversación de los valores, acogerse a lo cómodo y dejar lo incómodo y lo difícil para que lo haga otro. Los números 1 del MIR, la crème de la crème, se han decantado por la blandenguería. Y no porque hagan dermatología, insisto, especialidad tan respetable como cualquier otra, sino porque la hacen. Y a mí esto me parece preocupante porque es un cambio en el sistema de valores, ¿no? Otra consecuencia es el aprovechamiento que yo considero fraudulento de las medidas de protección social. Las medidas de protección social son una herramienta muy útil y muy necesaria que la sociedad, que todos ponemos en manos de las personas para que mejoren la conciliación, para que puedan hacer una vida personal y profesional proporcionada. Y son necesarias. Permisos de paternidad, de maternidad, están muy bien. Permisos de paternidad y maternidad a los 8 años que se van a ampliar a 8 semanas para poder estar con la familia, muy bien, perfecto, hasta ahí. Pero yo diría una cosa, los permisos está muy bien darlos, pero hay que prever las consecuencias de esos permisos. Estamos dando permisos a médicos que pueden estar sin trabajar 2 meses o pueden estar X tiempo y no tienen, insisto, quien lo sustituya hoy en día. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que puede haber un problema en la asistencia
médica si aumentamos los permisos y mañana se nos ocurre decir, pues en vez de 8 meses, pues van a estar 16, ¿vale? Todo esto está muy bien y es muy bueno, pero hay una consecuencia. Y cuando implementas una medida social, tienes que tener en cuenta las consecuencias. No es que el hecho en sí sea malo, es que debemos pensar en las consecuencias. Yo no digo que no haya que haber permisos maternales o paternales. Yo digo que se deben conceder todas estas medidas sociales teniendo en cuenta el impacto y previendo el impacto. Reducción de la jornada para el cuidado de un hijo menor de 12 años, bueno, de 14 en ciertos casos, con una disminución proporcional del salario. Vale, bien. Aquí el problema está, desde mi punto de vista, que muchas personas, o algunas personas, no sé si muchas, la utilizan para hacer otro trabajo en su sitio. La ley les capacita para ello. Lo he mirado. La mayoría de los tribunales fallan a favor. Dicen, muy bien, si trabajan otra cosa, pero esa otra cosa le permite compatibilizar mejor el cuidado de los hijos, es lícito y lo pueden seguir haciendo. Pero, caray, yo, desde el punto de vista de un médico, yo creo que esto está pensado para la gente que está en condiciones más difíciles. Los médicos no somos los que estamos en condiciones más difíciles en la sociedad. Estas medidas están para apoyar a la gente que realmente lo tiene muy complicado, que tiene unos sueldos muy bajos, que no tienen forma de conseguir ayuda, etcétera, etcétera. No están pensadas exactamente para los médicos, que pueden contratar a una persona que les ayude. Y lo que me parece realmente difícil de mantener es que cojo media jornada y me voy a la privada la otra media jornada para ganar más dinero. Yo lo siento, podrá ser legal, pero yo no lo acabo de ver. Insisto que esto se puede discutir y que podemos argumentar en contra o a favor. A mí no me parece normal. No me parece normal porque eso se supone que es un permiso que tienes para cuidar de tus hijos, para cuidar de tu familia y no para ir a ganar más dinero en la privada, ¿no? Si quieres ganar más dinero, vete a la privada, que es muy legítimo y perfectamente razonable, ¿no? Permisos sin sueldo por asuntos propios. Esto está cogido de la Comunidad de Madrid, ¿no? Permiten hasta 3 meses al año. Gente que no necesita el dinero puede pedir un permiso sin sueldo. Yo podría pedirlo. Podría cogerme 2 meses de vacaciones al año perfectamente. Me lo puedo permitir. Y como yo, muchos otros miembros de mi servicio. ¿Qué sería de mi servicio si todos nos cogemos 2 o 3 meses de vacaciones al año? Eso se acaba, ¿no? Es cierto que hace falta una aprobación por parte de la jefatura de servicio y me imagino que por parte de la dirección médica. Pero también es cierto que hay que justificar muy bien por qué no se le concede ese permiso y a veces no es tan fácil. Y esa persona puede recurrir. En el momento que alguien hace uso de esto, los demás van a querer hacerlo. Si yo como jefe de servicio me viene un miembro del servicio, oye, yo quiero 3 meses este año porque me apetece. Además, permiten que sean vacaciones y Navidad, o sea, esto no está exento. Yo quiero, bueno, muy bien. En el momento que digo que sí, no tengo fuerza moral para decir que sí, que no a todos los que me lo pidan después, ¿no? O sea, que yo esto de los permisos sin sueldo no lo acabo de ver. ¿Por qué? Porque el médico tiene una responsabilidad que va más allá de un trabajo común. O sea, yo no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar mi responsabilidad para irme 3 meses a la playa. Aunque me lo pueda permitir, mi responsabilidad no me lo permite. No me siento bien conmigo mismo dejando mi trabajo, cerrando la consulta, yéndome 3 meses a la playa. Yo esto no lo comprendo. La medicina no es un oficio como otro cualquiera, insisto. Es diferente. ¿Existen quejas razonables? Claro, por supuesto que existen quejas razonables. Y son razonables todas quejas que tienen que ver con la calidad de la asistencia. O sea, si yo tengo un trabajo que no me permite hacer bien medicina, estoy obligado a quejarme. No solo es recomendable, sino que estoy obligado. Si tengo que ver tantos pacientes que no puedo verlos bien, si estoy sometido a una carga burocrática que no me permite pensar con claridad cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, pues algo habrá que cambiar y tendré que quejarme. Pero el objetivo principal debe ser la asistencia al paciente, no mi comodidad. Tengo 20 y quiero ver 10. ¿Por qué? Porque estoy más relajado. No se trata de eso. Se trata de mejorar la asistencia. Los médicos de primaria se quejan con razón, seguro. Yo no trabajo en la atención primaria, pero sí que hablo con muchos compañeros de primaria de que tienen mucha sobrecarga.
¿vale? Bueno, ellos lo explicarán. Quizás el modelo de atención primaria esté en entredicho. Lo que hacen los médicos de primaria habrá que reformularlo. Y deben ser ellos, en coordinación con la Administración, quienes redefinan el trabajo de atención primaria, lo que tiene que hacer la enfermera, lo que tiene que hacer el médico, el trabajo burocrático que pueden hacer y el que no tendrían que hacer. No me meto en eso, no soy un experto en atención primaria. Pero sí sé que la carga administrativa les pesa mucho y que a lo mejor, pues insisto, no se trata tampoco tanto de aliviarles el trabajo, sino de dirigir el trabajo o su esfuerzo a aquello que es productivo y es conveniente para los pacientes. A lo mejor rellenar papeles no es tan importante y lo importante es que atiendan bien a una persona que está enferma y la atiendan en el día. ¿Existen quejas razonables? Claro que existen quejas razonables y debemos quejarnos siempre que no podamos hacer bien nuestro trabajo. Pero no por estar más cómodos o por estar rascándonos la barriga, sino por hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Fenotipos de médicos. Tipos de médicos, para los que no seamos médicos y no entendamos lo que significa la palabra fenotipos. Yo creo que podríamos estar de acuerdo en que no todos los médicos son iguales. No todos. Los médicos son personas, las hay mejores, peores, regulares, mejores en un momento, peores en otro momento. Insisto en que nadie somos perfectos y que estoy hablando de modelos. Después, los casos particulares se pueden entender, se puede empatizar con los casos particulares, se debe empatizar. Hay médicos que son excelentes y son excelentes aquellos médicos que mejoran lo que se les da. Se ponen en una consulta, llevan una unidad, la recogen aquí y la dejan allí. Y cuando la dejan allí está mucho mejor de lo que estaba antes. Esos médicos, cuando se les compara con los médicos que hacen un trabajo similar en otro sitio, destacan. Si además investigan, si además se dedican a la docencia, etcétera, etcétera, pues ya serán médicos top, pero tampoco es necesario que sea eso. Por lo menos mi opinión es que excelente es aquel que hace su trabajo más allá de la media y que mejora lo que recibe. Médico malo, bueno, pues no hace falta que insista mucho en esto. Es un médico que no se preocupa, que no estudia, que no se forma, que falta cuando puede, etcétera, etcétera. Y si puede faltar 3 días, falta 3 días en vez de 2. Bueno, esto sabemos que los hay, serán una minoría, insisto, no quiero generalizar ni mucho menos atacar a la profesión médica en conjunto. Estoy hablando de modelos. Y la mayoría serán médicos correctos, cumplen con su trabajo. Cumplen con el horario, cumplen con la labor asignada, pero aquí tenemos un problema y este es un problema específico de la medicina, que a lo mejor no ocurre con otros trabajos. Y es que para ser un médico correcto tienes que dedicarle tiempo. O sea, para llegar al 5, si pusiéramos una nota de aprobado, tienes que dedicarle tiempo extra. Y esto es algo que también hay que explicar a los estudiantes de medicina. Porque van a tener que estudiar, van a tener que ir a un congreso a aprender, van a tener que coger y marcharse 6 meses fuera, van a tener que estar pendientes de actualizarse, porque si no hacen todo esto, no son siquiera médicos correctos, son médicos malos. La medicina, insisto, es un oficio especial y requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte del médico, incluso para ser un médico correcto. Si los médicos no somos todos iguales, no deberíamos ser tratados igual. Y este es un fallo que yo creo que tiene la Administración. Yo no digo que haya que castigar a los médicos que no son buenos, sino que digo que sí habría que premiar, en cierto modo, a los que sí lo son. Y ni siquiera haría falta más dinero. Un simple reconocimiento de lo estás haciendo bien, un diploma, un premio, yo qué sé, algo en la carrera profesional, una distinción de que la Administración dice, usted ha permanecido en su puesto, usted no ha sido bajista, ha cumplido con su trabajo y lo hace con dedicación y con esfuerzo. Pues aquí tiene un diploma. Basta con eso, un reconocimiento a la labor. No un castigo al que no lo hace bien, pero eso simplemente demostraría o mostraría o pondría luz sobre el hecho de que no todos los médicos somos iguales. Los médicos somos diferentes, igual que las personas, exactamente igual que el resto de las profesiones y de las personas. Bien, a veces se dice que, y puede ser que sea verdad,
que si pones mucho hincapié, mucho peso en lo profesional, descuidas lo personal. Entonces, si dedicas mucho tiempo a la medicina, vas a ser un desgraciado en tu vida afectiva, en tu vida familiar, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, no lo creo. Yo creo que todos los médicos que conozco que han puesto mucho la medicina no los veo para nada desgraciados. Todos han formado su familia, tienen sus amigos, han viajado, tienen sus hobbies, etcétera, etcétera. No encuentro esa equivalencia entre dedicación profesional y desgracia personal. No la veo, sinceramente, ¿no? Pero bueno, reconozco que este equilibrio es lo más difícil de la vida. Porque nunca va a haber un equilibrio perfecto. Y siempre vas a pensar que dejas desprotegida una parte, y seguramente más las mujeres. Seguramente este es un problema mayor todavía para las mujeres, que siempre se ven más obligadas o quieren ellas dedicar más a lo familiar, a lo personal, y entonces dicen, ¿por qué no dedico más tiempo? No, sino como que se les considera malas personas. Quizás no me voy a meter en el tema de las mujeres, que tampoco soy un experto, pero quizás esto les pese más a ellas que a nosotros, ¿no? Difícil equilibrio, pero no imposible. Yo creo que se puede hacer, y conozco mucha gente que lo ha hecho y ha vivido una vida personal excelente, ¿no? Bueno, con todo esto que acabo de decir, le podría preguntar a los pacientes qué tipo de médico prefiere que le atienda. Yo creo que la respuesta es bastante evidente, ¿no? Que preferirá un médico dedicado, excelente, que uno que está de baja o coge un permiso o no se ha preocupado jamás de coger un libro desde que acabó la carrera. Yo creo que esto, yo como paciente lo tendría muy claro. Y encima tengo la suerte de saber quién está en cada sitio. Esa es una suerte, un privilegio del oficio, ¿no? ¿Qué médico prefiere que la atienda? Tiene consecuencias también. Y este es un estudio, no se preocupen, pues es estadística médica, simplemente decir que es un trabajo que hicieron unos americanos que dividieron a los médicos entre altruistas y no altruistas. Altruista es un concepto económico. Ellos definen a la gente como altruista. Yo no soy economista, con una herramienta muy elaborada, porque a ellos siempre les preocupa a los economistas mucho el tema del altruismo, ¿no? Pero bueno, clasifican los médicos en altruistas y no altruistas y ven lo que pasa con los pacientes que son asignados a cada una de esas dos categorías y encuentran que los que son asignados a médicos altruistas ingresan menos, tienen menos complicaciones, tienen menos veces al médico por problemas de salud. O sea que el altruismo parece que mejora la atención al paciente y el egoísmo parece que es detrimental para la atención al paciente. Nos podemos preguntar si creemos que lo que yo estoy diciendo tiene cierto fondo de verdad, ¿por qué está pasando esto? Si es algo social, que no afecta solo a la medicina. Y insisto que no quiero ser catastrofista, solo estoy poniendo el foco sobre algo que creo que está ocurriendo que no es bueno para nuestro oficio. Estoy tratando de defender el oficio y encontrando los defectos o los huecos que yo veo en él, ¿no? Bien, la primera razón por qué está ocurriendo esto es porque ha cambiado la situación en pura ley de la oferta y la demanda. Ahora hay muy pocos médicos y hay mucha demanda de médicos y los médicos se pueden permitir todo esto. Esto es sencillo de entender. Cuando yo acabé la especialidad, me encontrabas un trabajo, te dabas con un canto en los dientes, como para andar diciendo que me voy un año de viaje sabático, como ahora. No, el año que viene, ahora me voy un año de sabático, de viaje por ahí, y ya veremos el año que viene si trabajo. Esto lo pueden permitir porque hay déficit de médicos. Esto antes no ocurría y ahora ocurre. Pero es que además, según dicen, y yo aquí me salgo del campo en el que yo más o menos conozco las cosas, solo lo que leo en la prensa, es que los jóvenes ya no creen tanto en el trabajo y que lo ven un poco, en cierto modo, como una estafa piramidal, ¿no? Quieren vivir la vida y no estar esclavizados por el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, puede ser que haya un fondo de razón en ello, ¿no? Esto es algo que cogí el otro día del País y fíjense, decía una periodista que estudiar ahora mismo no garantiza un trabajo. Trabajar no garantiza un salario digno. El salario digno no garantiza una vivienda. Es decir, todo esto significa que el contrato liberal capitalista clásico, el de yo voy a hacer mucho y recibo mucho, ahora en este país, no sé, en otros países parece que ya no es tan fácil. Para los jóvenes es un problema. Y entonces puede ser que los jóvenes digan, bueno, pues si yo lo hago todo bien y no recibo algo a cambio, pues quizás no me merezca la pena esforzarme tanto, ¿no?
Es una opinión discutible, pero podría ser una razón, ¿no? Otra razón puede ser que estemos en una sociedad un poco enferma. La verdad es que cuando nos ponemos a pasar consulta nos damos cuenta de la gran cantidad de problemas psicológicos y psiquiátricos que tienen los ciudadanos hoy en día, ¿no? Y estos son cifras que demuestran que en el conjunto de los países desarrollados crece el malestar, crece la depresión, el hartazgo, la tristeza, etcétera, etcétera. Habría que preguntarse si estamos en una sociedad enferma. Y esto pues hace que la gente reaccione ante su trabajo, sus obligaciones, de una forma diferente. Insisto que en el caso de los médicos esto es una explicación, o puede ser una explicación, pero no puede ser una disculpa. Porque insisto que la responsabilidad que tiene un médico con sus pacientes es algo que debería ser sagrado, ¿no? Otra cosa es que tengan un problema mental, una enfermedad y no puedan asumirla. O puede ser simplemente que el imperio occidental esté llegando a su fin. Nos hemos convertido en blandengues y vendrán otros más fuertes y nos pasarán por encima. Puede ser. Y no pasa nada, no es un drama. Las cosas han ocurrido así muchas veces, ¿no? Los imperios nacen, los imperios caen, y cuando la gente pues tiene menos espíritu, menos fuerza, pues todo se viene abajo. No lo sé, no soy sociólogo y tampoco estoy muy enterado del tema, más allá de los libros que voy leyendo de vez en cuando, ¿no? Bueno, esto quizás es para mí lo más importante. Con todo lo dicho, que parece todo como un poco negativo, voy a decir algo positivo y a tratar de responder por qué esforzarse en ser buen médico. ¿Merece la pena ser buen médico? Todo el esfuerzo que supone, aún así sigue compensando mal pagados, mal descansados, maltratados, denunciados, insultados, en fin. ¿Merece la pena a pesar de todo? Esta señora es Gloria Gaynor, que es una cantante muy famosa, la conocerán por el famoso I Will Survive. Y el otro día me llamó la atención lo que comentaba en un programa de televisión. Esta señora, que es famosa, de lo que más le había emocionado en su vida de cantante fue que supuestamente una vez, después de cantar I Will Survive, se le acercó una chica y le dijo: mire, es muy importante para mí porque escuché esta canción, me iba a suicidar y ya esto me ha hecho reflexionar. Y bueno, y la mujer estaba encantada y decía: he salvado una vida, algo que un médico puede hacer todos los días, cada uno de los días de su trabajo, de alguna forma u otra. Para ella era lo más importante que había hecho en su vida. Este señor es un francés que dicen que es la persona más feliz del mundo. Es un biólogo molecular, creo. Se llama Ricard, tiene más de 70 años y se hizo monje budista. Yo no sé cómo saben que es la persona más feliz del mundo, pero bueno, parece que hay un cierto acuerdo, hay un enorme asombro entre los científicos que estudian su cerebro, etcétera, etcétera, con resonancias y con no sé qué técnicas electrofisiológicas para ver por qué este tío es el más feliz del mundo. Bueno, él lo único que dice es que él es feliz por altruismo, porque él dice que el objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento. Él dice que esto es lo que le hace ser una persona feliz, que no necesita nada más que eso. Caray, tenemos un oficio que esto te lo permite hacer todos los días. O sea, te está poniendo la felicidad en bandeja. Si este señor tiene razón y si es el más feliz del mundo. Yo no aspiro a competir con este señor, ni mucho menos, pero ni que en Harvard estudie mi mente para ver por qué fui tan feliz, ni mucho menos. Pero, hombre, yo creo que se puede alcanzar cierta felicidad haciendo el trabajo de médico y sintiéndote útil y encontrando la empatía de tus pacientes y marchándote para casa contento, ¿no? Es decir, creo que la medicina es una buena herramienta, no la única, después cada uno tiene su trayectoria personal, su vida, pero es algo que te facilita ser feliz. Y creo que este es un mensaje que tendríamos que dar a los médicos jóvenes. Hacer bien tu trabajo facilita ser feliz. Un amigo mío que estaba pasando por una mala época me decía: joder, lo estoy pasando fatal, pero cuando llego al hospital y me pongo la bata blanca, es que siento como si estuviera en mi sitio, ¿no? Ese rato, por lo menos, no sufro, decía, ¿no? O sea que yo creo que ser médico es un buen camino para la felicidad
Y termino diciendo lo que es para mí ser un buen médico. Para mí ser buen médico no es nada más que comprometerte con tu trabajo, con tu responsabilidad, hacerlo con pasión, hacerlo con empatía con las personas a las que tienes a tu cargo y simplemente actuar de una forma honesta, que para mí sigue siendo respetar los principios tradicionales de la medicina y eso de el paciente, lo primero, el centro del sistema y el paciente ante todo. Gracias por la atención. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. No hay nadie que me acuse de ser un... No, tengo que hablar por aquí, ¿no? De ser demasiado duro con mis compañeros o... Porque insisto que todo se puede discutir. Y quiero que se discuta no sobre mí, sobre los argumentos. No sé si es verdad, pero en determinadas épocas en China y en algunas partes de China, el médico cobraba por tener sano a los enfermos. Entonces era muy interesante para él porque su pecunio dependía de tener sano al enfermo. Entonces es un contrasentido con que aquí, si se tiene sano al enfermo, no se cobre quizás en algún momento un poco más, que es lo que usted planea en un momento. Y después tenemos la segunda parte, como ejemplo de abstención, pues por ejemplo los guardias municipales de Vivero, que creo que están todos en paro, y nada más. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que acabo de decir? O discutir algo, porque yo creo que todo esto es discutible, es mi opinión. Insisto en que es mi opinión y no es ciencia. No estoy hablando del asma grave, ahí sí que no me dejaría que nadie me discutiese la ciencia, pero lo que es opinable se puede opinar y se puede pensar. Y sé que mucha gente está molesta con lo que digo, porque lo ve como un ataque a la profesión o como, no sé, una traición a tus compañeros. Yo, sinceramente, no lo veo así. Yo lo veo como una defensa de lo que para mí es la profesión. Pero bueno, también puedo entender que alguien se sienta mal o se sienta señalado o se sienta herido por lo que acabo de decir. Y si alguien se siente así, pues podría decirlo, lo puede levantar la mano y expresarse con total naturalidad, ¿no? Bueno, sí, yo creo que todos nos conocemos realmente, ¿no? Insisto en que no se trata de castigar a nadie. Yo creo, siempre he pensado que las políticas represivas funcionan mal. No es que sean malas ni buenas, es que dan muy poco resultado, ¿no? Pero sí que creo que deberíamos hacer un esfuerzo, debería hacer la Administración en recompensar a la gente que realmente trata, lucha y consigue la excelencia, ¿no? Simplemente a veces se notan, yo creo que es bueno porque si te estás molestando mucho, si te tal, y realmente te enrasan con todo lo demás, dicen, bueno, es igual, da igual, este hombre faltó medio año y después se cogió no sé qué y tal, y realmente tiene el mismo premio que tú, gana lo mismo, tiene la misma promoción. En todo, al final, pues hay que ser un héroe casi para seguir persiguiendo la excelencia, ¿no? Entonces yo creo que lo del pago por mérito podría funcionar, es mi opinión, ¿no? De esto, ¿no? No, creo que no me hace falta, todo el mundo me escucha, ¿no? No me gustan los micrófonos. Una evaluación.
Bueno, esto se hace en muchos países y en España lleva muchísimo tiempo sobre la mesa, ¿no? Todo esto que estamos hablando de la reacreditación, la palabra sería la reacreditación, ¿no? No sé por qué, se me escapa, esto lleva parado desde que yo era director de formación de la Sociedad Española de Respiratorio, que hicimos un programa de reacreditación. Y esto pasaron años y sigue en el mismo lugar, ¿no? Igual, Eduardo, tú sabes más cómo están estas cosas, pero del tema de la reacreditación. En otros países es verdad que existe y en España sé que se estaba intentando implementar, pero por algún motivo está frenado. Y sé que además iba a recaer en los colegios médicos, ¿no? Si no me equivoco. El Consejo General. Bueno, sé que iba a ser algo que iba a estar en manos de los colegios médicos, lo del proceso de reacreditación. Bueno, no tengo más que decir que estoy de acuerdo contigo. Con lo que dices no tengo ninguna duda, ¿no? No me plantea dudas. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de opinar, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias.